Muy bien, el punto clave de la noticia. Inocentes que pagan con su vida los errores de conductores que, pese a las letales consecuencias que genera manejar un carro en estado de embriaguez, parecen no entender la gravedad de sus actos. La tragedia más grave, evidentemente, la viven las familias de las víctimas que dejan estos accidentes. No obstante, la familia del joven conductor acusado también enfrenta su propio calvario. La vida de Fabio Andrés Salamanca cambió en una sola noche. Sin ser un criminal, un acto de irresponsabilidad cometido por él le quitó la vida a 2 personas. El haber conducido borracho lo tiene hoy a portas de una pena superior a los 10 años de prisión. Así quedó la escena del accidente. La lujosa camioneta que conducía Fabio Andrés Salamanca chocó con la parte trasera de este taxi. Momentos antes, a la 1 de la mañana, las jóvenes ingenieras Diana Bastidas y Ana Torres salían de su oficina en el centro de Bogotá. Diana, quien iba a tomar vacaciones, preparaba el empalme con su compañera. Fabio Salamanca se encontraba en una fiesta y había tomado tequila. Según la fiscalía, decidió no esperar al conductor elegido y tomó las llaves de su vehículo. Esa decisión terminó por enlutar esa madrugada del 12 de julio. El esfuerzo del equipo de bomberos, que durante 30 minutos trabajó por sacar del vehículo a las mujeres, fue infructuoso. Holman Cangrejo, conductor del taxi, sobrevivió al accidente aunque gravemente herido. Fue tan fuerte el golpe que el automóvil de servicio público resultó expulsado 196 metros sobre esa vía, luego de perder el control. Versiones de la fiscalía señalan que Salamanca manejaba a 140 kilómetros por hora y, según Medicina Legal, lo hizo con grado 3 de alcoholemia, el máximo en la escala. La madre del joven, recién graduado de Ingeniería Industrial, llegó rápidamente al lugar del accidente en una transitada avenida del occidente de Bogotá. Ana G. Verdanderino cubría siempre el rostro de su hijo para protegerlo de las cámaras. Todas esas cámaras, las luces, preguntándome, acosándome. Ay, pero sí, unos decían asesino, por andar no sé qué, asesino, asesino. El joven de 23 años aún estaba en shock. Se culpó, mami, yo tuve la culpa, perdóneme, 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 que no lo que decir, perdóneme, madre linda. La historia de las familias de las víctimas era otra. Denuncian no haber sido informadas a tiempo sobre la tragedia. Familiares de Ana Torres le dijeron al programa La Noche de NTN 24 que solo 7 horas después del accidente supieron que la mujer había muerto. El trágico y absurdo accidente cambió por completo la historia de 4 familias. Por un cuadro de estrés postraumático, Fabio Salamanca estuvo recluido por 2 semanas en una clínica de la ciudad. Holman Cangrejo, conductor del taxi y que aún no sabe si podrá volver a caminar, aseguró que perdonará al joven que embistió su vehículo. Yo lo perdono, pero que mi Dios es el que va a actuar en él. Y los familiares de Diana y de Ana se enfrentan ahora a una vida sin ellas. Un dolor demasiado grande que una persona así se nos vaya por causa de una persona que no tiene escrúpulos para nada. Muy bien, y la pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de Twitter, y a propósito de este caso, ¿cuál es su opinión frente a la decisión de la juez que no le impuso medida de aseguramiento a un conductor ebrio que arrolló y mató a 2 mujeres hace 3 semanas? Las respuestas que ustedes nos den a través de Twitter las estaremos leyendo a lo largo de este programa. Ustedes las pueden enviar a las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludos en nuestros estudios de NTN 24 a Marta Torres. Ella es hermana de Ana Torres, una de las víctimas mortales que dejó este accidente que ejecutó un conductor ebrio hace 3 semanas, Fabio Salamanca. Señora Marta Torres, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias, buenas noches. También saludo en nuestros estudios a Mario Iguarán, el ex fiscal general de la Nación. Señor Iguarán, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Señor ex fiscal, usted que estuvo a cargo las investigaciones de muchos casos como estos en el pasado, ¿cuál es su posición frente a lo que sucedió el día de ayer en Colombia, donde una juez deja en libertad a un conductor que manejaba ebrio y que finalmente esta acción llevó a que 2 personas perdieran la vida, y un taxista prácticamente quedara con graves lesiones para el resto de su vida? Bueno, en primer lugar debo precisar que hemos sido abanderados desde hace muchos años desde la Fiscalía y logramos que la doctrina y las cortes y la misma ley pensara de esa manera. En estos casos no se puede judicializar a las personas por un simple homicidio. Aquí lo procedente es la judicialización, la acusación y la condena por un homicidio doloso, porque estas personas se representan el resultado, saben que van a cometer unas lesiones y un homicidio y sin embargo con total indiferencia actúan
sin importar, con desprecio a la vida y la integridad de las personas, actúan, consumen el alcohol a sabiendas que van a causar un mal. Lo que usted plantea es que es un homicidio doloso en la medida en que existe una intención de cometerlo por haber ingerido el alcohol. Claro, porque muchos alegaban o muchos judicializaban y sentenciaban por un simple homicidio culposo, con todos los beneficios, con unas penas menores. Pero personas de un entorno social y cultural, como la de este joven o cualquier otra persona de una sociedad como la nuestra, pues puede prever el resultado. Sabe que si me paso un semáforo en rojo en la 72 con Caracas a mediodía, yo el día de mañana no puedo decir, es que no me imaginé que iba a causarle la muerte a una persona. Como tampoco pueden decir que es que con mis 2 cervezas es cuando mejor conduzco. Esas personas saben que van a causar un daño. Eso de una parte. Otro aspecto es la decisión de la juez, que de una vez debo decir, yo no entraría a censurar y a criticar a la juez, porque la juez está en 4 paredes y va a decidir de acuerdo a lo que le digan las partes. Por eso me parece que quien incurrió en alguna irregularidad o vacío o deficiencia es la Fiscalía, porque la Fiscalía debió haber alegado, me parece, otra causal, no un peligro para la sociedad, pero sí la probabilidad de no comparecencia o la misma posibilidad de obstrucción a la justicia, pero no lo del peligro para la sociedad, y además de alegar la causal, debe soportarla, debe sustentarla, porque ¿de qué otra manera puede decidir un juez de la República? Señor fiscal, usted que tuvo también, como lo dije al comienzo de esta entrevista, muchos de estos casos que tuvo que manejarlos, ¿hasta dónde cree usted que en este momento la sociedad colombiana, que se enfrenta pues prácticamente en solo este año a cerca de 253 muertos que dejan accidentes relacionados con conductores ebrios, hasta dónde cree que la sociedad puede concientizarse, digamos, de lo que está sucediendo? ¿Lo debe hacer a través de penas más fuertes, de una acción más fuerte por parte, digamos, de la ley? ¿O qué otra, digamos, argumentos se puede tener en cuenta pues para que haya un cambio y estas cifras no sigan elevándose como ha sucedido en Colombia? Sin perjuicio de lo que decidan el día de mañana las autoridades judiciales, concretamente un juez, pues uno por lo que conoce, pues aquí debe haber una condena, y seguramente va a haber una condena por un homicidio y unas lesiones intencionales, dolosas, eventual, pero intencionales, dolosas. Pero considero que no se necesita más rigor de pena, lo que se requiere es que se aplique la ley. La ley dice, si la persona de acuerdo a su comportamiento o de acuerdo al comportamiento de la persona dentro del proceso se puede inferir razonablemente que no va a asistir, no se va a sujetar a la investigación y a la pena, el comportamiento de reportarse 2 semanas después, pues eso creo que es suficiente para que se hubiera dictado una medida de aseguramiento. Pero mire usted, la Fiscalía no lo alegó. Entiendo que las víctimas no tenían quien alegara, porque podían coayudar a la Fiscalía para coayudar y pedir que se dictara la medida de aseguramiento, y la juez, obviamente, si solo se pide por una causal que no era procedente y peor aún no se le sustenta, hay que entender que la juez actuó conforme a derecho. Fiscal, permítame, voy con Marta Torres. Ella es hermana de una de las víctimas de Ana Torres, quien pues también perdió la vida hace 3 semanas como consecuencia de un conductor ebrio que iba a 140 kilómetros por hora en una camioneta y que pues iba con grado de alicoramiento, grado 3, ha dicho la Fiscalía. Marta, antes que nada, pues le agradezco que esté con nosotros. Sabemos pues el dolor y el luto en el que está su familia, pero pues también ustedes han estado al tanto de este proceso. ¿Cómo recibieron ustedes la decisión de esta juez que dejó en libertad a la persona que pues finalmente fue la responsable de la muerte de su hermana? La verdad no comparto la decisión de la juez. La juez siempre defendió a este muchacho Salamanca con pata y espada. La Fiscalía argumentó muchas cosas, ella en muchas cosas no tuvo en cuenta. Se refería a Andrés Salamanca como todo el mundo lo sabe, que en su casa su padre y su madre lo llaman como Fabián, así se refería a él, como Fabián, como si lo conociera de toda la vida. No tuvo en cuenta muchas cosas. Ella dijo que la medida de aseguramiento no podría existir en este momento porque era de una familia prestigiosa, de una familia con muchos valores, de una familia, mejor dicho, se refería a la familia como si la conociera de toda la vida. Entonces, por eso no, la verdad no estoy de acuerdo. Marta, sabemos que son
pues varias las personas que estuvieron en esta audiencia, muchos de ellos pues familiares de su hermana, de Ana, y por supuesto de las demás víctimas que dejó pues este fatal accidente, este fatal choque. ¿Ustedes tienen ya programada o tienen planeada alguna acción judicial de aquí en adelante? ¿Han tenido acercamientos con la Fiscalía para lo que ustedes buscan, que en últimas es una justicia que lleve pues a las rejas al que ustedes consideran responsable de la muerte de sus familiares? Pues en este momento nosotros tenemos una persona que es la que nos representa, se llama Giovanni Cortés, es el mismo abogado de don Roberto Bastidas y él es la persona que nos va a representar, es la persona que podría dar fe a todas las cosas que se pregunten ante lo judicial. Marta, ¿ustedes cómo, digamos, han recibido este golpe tan fuerte? ¿Ya existe, digamos, algo de perdón en el corazón de ustedes, teniendo en cuenta otro aspecto que también pues tenemos que plantearlo, y es que pues evidentemente se trata pues de una persona irresponsable que conduce bajo el efecto del alcohol, pero también teniendo en cuenta que pues por hechos fortuitos también su hermana estaba en ese lugar? ¿Ustedes perdonan a esa persona que cometió esto, o qué sentimiento hay en la familia en este momento? De parte de mi familia y de parte mío hay mucho dolor, son demasiados sentimientos encontrados. Yo no soy nadie para perdonarlo a él, que lo perdone mi Dios, porque él es el único que lo puede perdonar. Yo no soy nadie para perdonar a nadie. Señor fiscal, teniendo en cuenta pues lo que nos explicaba Marta, o la posición de Marta, ¿siente usted que la sociedad de alguna manera, o la opinión pública que ha sido tan crítica con la decisión que tomó esta jueza, que según ella pues es en derecho, usted también ha dicho que pues finalmente falló de acuerdo pues a la forma como presentó la acusación la Fiscalía, cree usted que la opinión pública está confundiendo la negación de una medida de aseguramiento, la negación de una privación de la libertad con impunidad frente a este caso? Sí, es posible que lo estén confundiendo. Lo importante es que la justicia colombiana, le preguntaban a Marta y se le preguntará a los familiares de las víctimas, que si iban a perdonar. Yo creo que ellos perdonarían si hay realmente más que una reparación, más que una verdad, eso está de alguna manera claro, si hay justicia. Y justicia solo es cuando realmente a esta persona se judicialice y se le condene, repito, no por un simple homicidio, sino por un homicidio doloso, intencional. Ajá. Obviamente dando las oportunidades de discusión, de debate, pero allí la sociedad va a estar conforme. Seguramente hoy por hoy está confundida, cree que como no se dictó medida de aseguramiento ya se le absolvió y hay impunidad, pero es importante decir que la no medida de aseguramiento no significa la impunidad. Señor fiscal, ¿hasta dónde cree usted que esta decisión de la jueza, como usted mismo pues lo plantea en derecho, crea un mal ejemplo para la sociedad? Porque ella también lo planteaba en el momento en el que hizo la argumentación. La opinión pública muchas veces no entiende que estos jueces pues finalmente pueden interpretar la ley, o de alguna manera fallan de acuerdo a la ley, pero hasta dónde los jueces también tienen una responsabilidad de enviar este tipo de mensajes a la sociedad. Puede llegar a ser malinterpretado, puede llegar a pensarse, como muchos sectores lo han criticado, de que finalmente por decisiones como esta, donde la justicia, según esos argumentos, pues es laxa, es que hay tanto conductor ebrio en las calles de Colombia. Sí, y yo creo que estamos en mora, no tanto por la decisión de la jueza en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, no, sobre todo medida de aseguramiento de privación de la libertad, porque hay medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, como caución, vigilancia electrónica, no salga del país. Pero creo que sería un mensaje nefasto si estas personas no se les condena previa acusación por lo que realmente cometieron, como es unas lesiones y un homicidio intencional. Por eso es válido el argumento y la teoría con la cual tanto insistimos desde que estamos en la Fiscalía sobre del dolo eventual, y que esto no se quede en una mera lesión o un simple homicidio culposo. Marta, quería preguntarte, como víctima directa, digamos, de lo que fue este hecho, ¿ustedes temen que este caso quede en la impunidad? Porque pues acá el exfiscal Iguarán, quien estuvo a cargo de muchas investigaciones y tuvo contacto muchas veces con familias como la suya, que hoy está sumida en el dolor desde hace 3 semanas como consecuencia pues de un conductor ebrio,
¿Ustedes temen la impunidad o creen únicamente que pues esto es una fase del proceso donde le fue negada la medida de aseguramiento a la Fiscalía, pero de alguna forma viene el proceso y se va a continuar dando, donde pues posiblemente pues ustedes logren esa justicia que están buscando? La verdad lo tengo claro, yo sé que ayer era solo la presentación de él, se pidió medida de aseguramiento, pero yo sé que el proceso no ha terminado, hasta ahora es el primer paso, hasta ahora se inicia. Lo único que yo pido es que de verdad se haga justicia y que este muchacho pague por el error que cometió, por este crimen que cometió. Solo pido justicia. Muy bien, Marta, vamos a hacer una primera pausa comerciales, vamos a leer algunas de las respuestas que dan nuestros televidentes a través de Twitter a la pregunta que hacemos hoy. A propósito del caso del joven conductor Fabio Andrés Salamanca, que ebrio arrolló y mató a 2 mujeres, ¿cuál es su opinión frente a la decisión de la jueza que lo dejó libre, que no emitió una orden de captura, una medida de aseguramiento en contra de él? A esta hora nuestros televidentes opinan. A Hawk nos dice que las decisiones judiciales no pueden ser subjetivas. Ante casos similares, ¿por qué decisiones disímiles? Francisco Sánchez nos dice, una vez más nos damos cuenta del poder del dinero sobre la justicia. José Reinel Hincapié nos dice también que nadie explica cómo, habiendo personas muertas y heridas, se dicte un veredicto injusto para las familias afectadas. Vamos a una primera pausa a comerciales. Ya en el segundo bloque estaremos con el comandante, con el director de la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia, quien nos va a hablar de las estadísticas y cómo reaccionan los ciudadanos colombianos a estos controles tan feroz que semana a semana hace la policía y que pese a ello pues parece no dar resultados, porque las cifras de conductores ebrios en las calles continúan creciendo y las víctimas mortales también. Ya regresamos al segundo bloque de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.